Amigos, amigas, bienvenidas a este comienzo de semana. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta y hay mucha información para compartir. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en señalu.tv, y también estamos en Twitter, senalutv. Unidiversidad.com.ar es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Hay mucha información para este día, ya nos vamos a meter en el grueso, pero por supuesto todas las tapas a nivel nacional. En el mundo también se habla de lo que pasó con el seleccionado argentino. Cayó nuevamente, otra final que no es para nosotros, otra Copa América que no queda en nuestras manos. 23 años llevamos ya sin títulos importantes los argentinos. Efectivamente, Chile fue eficaz en los penales. ¿Y qué pasó? Se quedó con la Copa América Centenario, aunque las expectativas de los argentinos, nuestras, eran muchas, ¿no? Ayer, obviamente, antes de ver el juego, los 90 minutos, el tiempo suplementario y las finales. ¿Qué decían las tapas? Allí lo estamos viendo, la imagen triste del mejor jugador del mundo, el número 10, que erró un penal. Messi, allí en el diario Clarín, cayó a Argentina y Messi anunció que dejará la selección, también lo toma La Nación. Pesadillas sin fin, un nuevo encuentro que no se le da al seleccionado argentino, y también Página 12 lo tomaba, la pena de los penales. Hay mucho de suerte también allí en los penales, ¿no? Eso hay que destacarlo. En la provincia de Mendoza vamos a ver las tapas de los diarios mendocinos. Los Andes, por ejemplo, decía Argentina, otra decepción final. El diario 1 también lo tomaba, una nueva frustración, Argentina cayó en la final. Y la tapa del Sol, otro fracaso de la selección. Es lo que decían los diarios de la provincia de Mendoza. Obviamente con la imagen de Messi allí, que erró el penal, y luego Biglia, cuando tenía que justamente concretar el gol para disputar una posible victoria del seleccionado argentino, se lo atajaron al penal. Jugó mejor Chile, bueno, por lo menos en los penales, esto se vio claro, ¿no? Concretaron 4 de 5 penales y le permitió la victoria al vecino país de Chile. Terminó el encuentro entre Argentina y Chile, entre esta final de la Copa América Centenario, y todos los medios a quien buscaban. Buscaban la palabra de Messi, claro está, el mejor jugador del mundo. Habló del partido, habló de la situación en general y anunció que dejará la selección. Es difícil hacer un análisis ahora, muy pronto, lamentablemente no vamos otra vez como siempre. Que ya está, para mí la selección ya se terminó. Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio. Ya lo venía pensando, era esto o ya estaba. Como dije recién, hice todo lo posible y no se me dio. El penal sí, una bronca ahora porque ellos venían de errar, nosotros con el mío hacíamos la diferencia, y la verdad que me tocó errarlo a mí esta vez y mucha tristeza. Bueno, ya escuchamos la palabra del número 10, ¿no? Que no contento con la situación, con el encuentro que tuvieron con Chile, planteó que va a dejar la selección. Veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, una copa más que no es para Argentina. Verónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿El fin de semana? ¿Bien? ¿Disfrutándolo? Todo bien, la pena de la selección, pero bueno, como todos. Bueno, por supuesto, vamos a tener que esperar a otra nueva copa, ¿no? Nos vamos a meter en el grueso de la información para este comienzo de semana. Tiene que ver con los trabajadores de los yacimientos de petróleo y gas, porque ayer anunciaron un nuevo paro de actividades por 48 horas. Falta de acuerdo salarial con los empresarios, es una de las medidas que ellos han anunciado, y allí estamos viendo las actualizaciones que planteaban los medios. Los Andes decía, sigue el paro de petroleros y el gobierno busca desactivarlo con varias medidas salariales. También lo tomaba el diario 1 en la provincia de Mendoza. El gas y la nafta están en peligro por un nuevo paro para petroleros.
Vamos a comenzar, Verónica, por el ámbito nacional de la información. ¿Qué es lo que se ha planteado a nivel nacional? Después nos enfocamos en Mendoza. Contanos. Bueno, tanto los trabajadores de los yacimientos de petróleo y de gas del país iniciaron una huelga de actividades ayer a las 20 por la falta de un acuerdo salarial. Recordemos que los empresarios les ofrecieron un incremento del 20% y ellos aseguran que no van a aceptar nada que sea inferior al 30%. La huelga afecta a la producción de gas y petróleo de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Salta. En tanto, el presidente de la Asociación Mendocina de Expendedora de Nafta y Afines, Octavio Dascanio, aseguró que si este paro continúa causará inconvenientes no solo en las estaciones de servicio donde la gente se reúne para cargar nafta por el temor de no conseguir combustible, sino que también esto afectará a los hogares por la producción del gas, ya que con el frío, bueno, la gente necesita calefaccionarse. Bien, si nos enfocamos en nuestra provincia, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, ¿qué han dicho? Bueno, en realidad hay una discusión ahí y no está clara la situación porque el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una resolución para recomponer el salario de los empleados petroleros tanto en el esquema de productividad público como privado. Y le dio un margen de 30 días para acordar a los empresarios con los trabajadores. Es decir, lo que hizo el Ministerio es abrir una situación o una instancia de paritarias. Frente a esto, los sindicatos nacionales, específicamente el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que conduce Guillermo Pereira, aseguró que esto es un principio de solución y que el paro se podría levantar hoy a las 20. Claro, o sea que no está resuelto definitivamente, porque recordemos, Vero, que hace algunos días nada más desde el Ministerio de Trabajo, como vos nos estás contando, ya habían dicho efectivamente que estaba resuelto de alguna manera el problema con el Sindicato de Petroleros y de Gas, ¿no? Tal cual vos decís, Lucas, y del secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, que es David Castro, dijo exactamente lo contrario de lo que dijeron los sindicalistas a nivel nacional. Desmintió la información respecto de que se habría resuelto el conflicto con las petroleras a través de esta resolución del Ministerio de Trabajo y dice que la noticia solo intenta confundir a los trabajadores. Dijo que mientras las cámaras empresarias no ofrezcan algo distinto, el paro va a continuar tal como estaba programado por 48 horas. Bien, y la situación es complicada además, ¿por qué? Porque desde el Servicio Meteorológico Nacional han anunciado para esta semana heladas, temperaturas bajo cero, nevadas, lo cual obviamente hace que se utilice más el servicio de gas en los hogares, ¿no? Por eso podría estar complicada la situación aún más, ¿no, Vero? Exacto, y en este sentido el titular de AMENA fue el que habló, tanto diciendo que las estaciones de servicio van a tener inconvenientes para surtir de combustible a esos lugares, como el inconveniente que se puede generar con el GNC y con el gas que se utiliza para calefaccionar en algunos hogares que no están unidos a la red general. Bien, paro por 48 horas, entonces puede estar complicado el abastecimiento de combustibles en la provincia de Mendoza, téngalo en cuenta. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del ámbito nacional. Un nuevo frazadazo por el aumento de las tarifas, ¿no? Ya se lo hemos contado en varias oportunidades, lo que está pasando con el gas, puntualmente en la provincia de Mendoza, esta situación, pagamos, no pagamos, un aumento desmedido no solo en el gas, en otras tarifas también, y por lo tanto los argentinos se están movilizando en todo el país y han llamado a un frazadazo, y es lo que tenían hoy los medios de comunicación. La actualización de los Andes decía: convocan a un frazadazo nacional contra el abuso del aumento de las tarifas. La actualización del Diario 1 también lo tenían. Desde la CTA vuelven a convocar a un frazadazo en todo el país contra el tarifazo. La actualización del Sol también lo tenía. Micheli, que es el titular de la CTA Autónoma, anunció un frazadazo por el aumento de tarifas. ¿Cuándo será este frazadazo? ¿Quién lo organiza y por qué? Se los contamos a continuación, pero adelante. Bueno, el anuncio lo realizó el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien en comunicación con Radio La Red convocó a este frazadazo que se realizará mañana como rechazo a todos los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, y la invitación es a que se realice en todas las plazas del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la protesta comenzará a las 18 en las avenidas
Corriente y Callao, luego marcharán hacia el obelisco con una frazada y una vela y es en rechazo a todos los aumentos. Micheli aseguró, dijo que la idea de ello es que esto se replique en todo el país. Y por otro lado también habló de la situación de la nación y propuso juntar a los empresarios, a los sindicalistas, a los políticos y a la Iglesia a aunar esfuerzos para bajar las cifras de pobreza. Dijo además que no han dejado de hablar con el resto de los sindicatos sobre la posibilidad de realizar un paro general nacional para rechazar el aumento en todas las tarifas de los servicios públicos. Bien, recordemos, Verónica, el horario entonces, este próximo miércoles. Mañana sería a las 18 en todo el país. Esa es la invitación que ha hecho la CTA. Muy bien. Bueno, algunos de los temas más importantes que están en la agenda de los medios de comunicación se los estamos contando a través de esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Hay mucha información. Hacemos un pequeño corte. Ya venimos. Minutos pasan de la hora 13, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta informándolos y en este bloque vamos a hablar de una nueva denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, la ex mandataria nacional. Una denuncia que gestó Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEM, y vamos a ver lo que decían los medios de comunicación respecto a esta información. Lo tomaba MDZ en el ámbito provincial. Stolbizer, la diputada nacional del GEM, denuncia a Cristina Fernández de Kirchner en otras dos causas. Ya les vamos a contar cuáles son. Sitio Andino también lo tomaba. Stolbizer, Cristina no solo sabía de la corrupción, sino que también cobraba. Esto fue lo que dijo la misma diputada, ¿no? Y Unidiversidad, del portal de la Universidad Nacional de Cuyo, también lo tenía. Stolbizer denuncia a Cristina Kirchner por asociación ilícita. Bueno, de alguna manera Vero se la involucra con los hechos de corrupción que venimos asistiendo, que venimos compartiendo con ustedes, el caso Lázaro Báez, el caso José López, más casos de corrupción en el ámbito de los funcionarios provinciales y nacionales, ¿no? Exactamente, y esto es lo que dice en su denuncia, en su ampliación de la denuncia, la diputada Margarita Stolbizer, quien ahora la ha denunciado como supuesta responsable de una asociación ilícita formada para delinquir en base a la obra pública durante su gobierno. En estas causas que ella ya denunció en 2008 y donde es querellante, están actuando los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadío, que son básicamente las causas de Otesur y Los Andes. En estas causas, el juez está investigando el supuesto lavado de activos. Ahora, con esta ampliación de la denuncia, lo que van a analizar los jueces es si incluyen la figura o no de la asociación ilícita. Explícitamente, dice Stolbizer en la denuncia, existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner. El responsable principal, asegura el texto de esa organización, fue hasta el 2010 Néstor Kirchner y con posterioridad Cristina Fernández de Kirchner. Y asegura que la mayor inversión en obra pública se destinó a las provincias de Santa Cruz y que el 80% de esas obras las ganó el empresario Lázaro Báez, hoy procesado por lavado de dinero. ¿Qué opinas a través o a raíz de estas noticias que conocemos en los medios de comunicación? Nos podés comentar tu opinión. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en señal.tv y también estamos en Twitter, SenalUTV, para que compartas tu opinión respecto, bueno, a distintas situaciones que ocurren en nuestro país y que ocurren en la provincia de Mendoza, como esta noticia que les vamos a contar a continuación. Accidente en la Ruta 7. Seguramente lo recuerdan porque fue una trágica noticia para los mendocinos. Un colectivo que venía con pasajeros de este a oeste, un camión de origen brasilero que transitó desde la capital de la provincia de Mendoza hasta el departamento de San Martín en contramano. Obviamente, en ese momento, muchos mendocinos que iban en el auto observaron este camión y denunciaron al 911, denunciaron a distintas comisarías que había una situación que podía terminar en un accidente, lamentando víctimas. 16 fueron las personas que perdieron la vida, inclusive el conductor de este camión de origen brasileño. Hoy se conocieron las condenas, o mejor dicho,
la condena a aquellos que estaban acusados, aquellos que estaban en el banquillo, haber sido los culpables o haber tenido algún tipo de culpa en este hecho que tuvimos que lamentar los mendocinos y también los argentinos. Vamos a ver qué decían los medios de comunicación en el ámbito provincial. MDZ decía: tragedia de la Ruta 7, apenas una multa de 2.000 pesos. También lo tomaba El Sol en el ámbito provincial: leve condena por la tragedia de la Ruta 7. Y Diario Vox, el sitio mendocino, decía: un solo condenado por la tragedia de la Ruta 7. Ampliamos un poco más la información. Vero, adelante. Bueno, los medios de comunicación dan cuenta que de los 4 efectivos de bajo rango del 911 y de la Comisaría 25 que fueron acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el único condenado por la justicia fue José Torres, quien recibió 8 meses de suspensión y 2.000 pesos de multa. El resto de los uniformados resultó absuelto. Recordemos por qué estos uniformados estaban en el banquillo de los acusados, justamente porque hubo mucha gente que advirtió al 911 que el camión venía en contramano y no se hizo nada para intentar frenarlo. Claro, son casi, Vero, 40, 50 kilómetros que el camión prácticamente fue libre en contramano. Mucha gente alertó y no se hizo nada, ¿no? Era relativamente en ese entonces, de hecho estábamos en el noticiero compartiendo en las redes con ustedes el enojo, la gente estaba indignada por esta situación, ¿no? Exactamente, y la justicia determinó que las llamadas al 911, la gente que las recibió no le dio importancia y que algunos de los efectivos que debían acudir al lugar estaban almorzando, entonces no tomaron la denuncia. Pero además la justicia dejó un otro dato importante, que es que la titular del tercer juzgado correccional, Dolores Ramón, pidió que se investiguen a varios de los comisarios de la Policía de Mendoza y al quien era el jefe del Centro de Estrategia de Operaciones, el CEO del 911, que recordemos es la misma persona que la semana pasada fue pasada a pasiva por el Ministerio de Seguridad por otros cargos, porque fue denunciado porque tenía un ingeniero que no tenía el certificado como debía y él dijo que estaba en ese sentido bien. Entonces, pero es uno de estos 4 comisarios que la semana pasada leíamos la información que fueron pasados a pasiva, ¿no? Por distintas situaciones que habían cometido ellos, obviamente no situaciones correctas, sino ilícitos dentro de su función como comisarios, como aquellos que guardan y velan por la seguridad de los mendocinos, ¿no? Es uno de ellos. Exactamente, es uno de ellos y ahora lo que la justicia ha pedido es que no solo se hizo el juicio en contra de estos policías de menor rango, sino que se ha pedido que se investigue a los jefes que estaban a cargo ese día de los operativos. Bien, bueno, ahí está. Una sola condena para este hecho en el cual tuvimos que lamentar 16 víctimas, un comisario, una multa de 2.000 pesos, es todo lo que hay. La información, hasta el momento, los temas más importantes se los estamos contando, queda mucha más información, lo vamos a tratar en el próximo bloque. Ya venimos. Último bloque de Universidad Noticias. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también estamos en redes, en Facebook, en señalu.tv y también estamos en Twitter, SenalUTV. El último tema para compartir con ustedes en este bloque tiene que ver con el caso López. Sigue siendo agenda en los medios de comunicación el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, que lo detienen justo cuando estaba arrojando bolsos tras la pared de un monasterio, ¿no? Con 9 millones de dólares, una cifra bastante importante. Hay actualizaciones respecto a esta noticia que tienen que ver con los llamados que ha hecho López a las monjas justamente de ese monasterio antes de cometer el ilícito. Vamos a ver lo que decían los medios. La actualización de los Andes, que allí está en pantalla. José López llamó 40 veces a las monjas antes de tirar el bolso en el convento y también lo tomaba MDZ, el portal online en la provincia de Mendoza. López llamó 40 veces a las monjas antes de ser detenido. Ampliamos un poco más la información, Vero.
Bueno, fuentes judiciales confirmaron a distintos medios de comunicación que el detenido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, llamó en reiteradas ocasiones al convento de General Rodríguez y a una de las religiosas que allí habita antes de ser sorprendido arrojando las bolsas con casi 9 millones de dólares en el lugar. La información, según las fuentes judiciales, se desprende del análisis que hicieron de toda la información del teléfono celular de López, que hizo por lo menos 40 llamadas en las 24 horas previas a arrojar los bolsos con el dinero en el convento. De esas llamadas, la justicia ya detectó que algunas las hizo al convento y otras a una línea que estaría registrada a nombre de una de las religiosas de ese mismo lugar. Bien. Recordemos que López hoy está detenido en la cárcel de Seiza, acusado por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas, y que en esa causa actúan los jueces federales Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado, que están tratando de reconstruir el último tramo de los pasos que dio López antes de llegar al convento. Claro, que es lo que no está totalmente claro, ¿no? Totalmente determinado. ¿Qué hizo desde su domicilio hasta llegar al convento? Alrededor de 2-3 horas fueron las que no se sabe qué hizo López en ese momento. Exactamente, y ahora por la información que tienen los fiscales a través del teléfono han podido determinar que desde la casa que tiene en el Delta fue al barrio porteño de Recoleta, luego a la zona del Tigre de nuevo y posteriormente habría ido al convento. Pero de todas formas están haciendo todas las tratativas con las empresas telefónicas para que envíen la información y puedan así saber exactamente cuál fue el camino que siguió López antes de llegar al convento. Bien. Complicada la situación de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo. A modo de síntesis, los temas más importantes que usted tiene que tener en cuenta, porque obviamente tienen que ver con el combustible y también tienen que ver con un próximo frazadazo a nivel nacional que va a ser este próximo miércoles a las 18 horas. Vero. Exactamente, la CTA anunció que va a ser en todas las plazas del país y aunque todavía no hay una comunicación efectiva en Mendoza, alguna multisectorial u organización, se ha convocado al miércoles a todas las 18 para que participen. Por lo menos en las plazas, ¿no? Todavía no hay un lugar fijo establecido hasta el momento. Exactamente, solo en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser la Casa de Gobierno y el Obelisco, pero acá en Mendoza aún no hay ningún lugar establecido. Y recuerden, posiblemente desabastecimiento de combustible, hay un paro de petroleros a nivel nacional y por lo tanto puede haber faltante de combustible y de gas en la provincia de Mendoza, así que si tienen la oportunidad de llenar el tanque en estos momentos, hágalo por las dudas. Los temas más importantes, lo que está en la agenda de los medios de comunicación, hasta el momento se los hemos contado en esta primera edición de Universidad Noticias. Vero, será hasta mañana, que tengas una hermosa tarde. Hasta mañana, nos vemos. A ustedes también les deseamos una excelente tarde. Recuerden, a las 21 actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Nosotros, como siempre, todos los días a las 13. Muchas gracias. Hasta mañana.